Bueno, vamos a empezar con el siguiente video. Miren, el último ejemplo que teníamos, que era con variables discretas, pues teníamos dos ejemplos, de hecho, o sea, dos poblaciones aquí, dos grupos de dos niños, y aparte, pues el ejemplo inicial, donde tenemos un grupo de 14 personas, y ahí estuvimos discutiendo algunas cosas como promedios y varianzas y todo el asunto. Entonces, miren, para pasar a lo que son probabilidades en lo que se refiere a variables continuas. Estas son variables discretas, las podemos contar. Estamos hablando de años cumplidos, tanto en el primer ejemplo como en estos dos ejemplos de dos grupos de 10 niños. ¿Ok? Entonces, el asunto, pues, cómo tratamos cuando las variables son discretas, por ejemplo, distancias, velocidades, momentos, todos esos son variables que son números reales y por lo tanto son continuas, no son contables, no son contables, así de sencillo. Bueno, miren, vamos a hacer una gráfica de estos dos ejemplos que tenemos de dos grupos de dos niños. El promedio de los dos, de las edades de estos dos grupos de niños, son 10 niños con edades aquí de 1 a 9 y aquí de 4 a 6. El promedio es el mismo y vimos que la varianza es diferente. De hecho, la varianza para este es menor que la varianza para este. Hay una dispersión más en las edades de los niños. Bueno, miren, si lo que quiero es graficar la probabilidad, y de hecho si se fijan rehice los diagramitas respecto al el video anterior. Miren, la probabilidad simplemente es el número de niños con cierta edad, la edad es J, entre el total de niños. En ambos casos de estos dos ejemplos, N mayúscula es 10 y N de J pues varía dependiendo de la edad que estemos considerando y dependiendo también del grupo. Bueno, si divido cada uno de estos entre 10, pues me da la probabilidad de que si escojo un niño al azar, obtengo un niño de cierta edad. Aquí. Entonces, aquí el total máximo era el máximo que podríamos llegar es tener todos los niños de una sola edad, en cuyo caso tendríamos un solo número ocupado aquí, y llegaría hasta 10. Bueno, dividiendo todo entre 10, lo máximo a lo que puedo llegar entonces es 1. Entonces, aquí en esta gráfica lo que tengo es la probabilidad de encontrar, aquí en el eje vertical, la probabilidad de encontrar un niño de determinada edad, y la edad está en el eje horizontal. Bueno, un detallito, la manera como lo dibujé para que fuera sencillo es, bueno, cada niño es un cuadrito. La base de cada cuadrito es 1. La altura me dice la probabilidad. Si me pongo a pensar, bueno, sumo todas las probabilidades, yo sé que la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Ya lo vimos en el video anterior. Bueno, ¿cuál es el área de estas gráficas? Mostrado como área, o sea, base por altura de cada cuadrito. Pues el área de cada gráfica es la suma de las áreas de todos los cuadritos. Básicamente tengo que multiplicar la base por la altura. Bueno, aquí tengo por ejemplo un cuadrito, un solo cuadrito de ancho 1 y de alto pues la probabilidad de J. Ok, pues entonces la probabilidad de J. Y si sumo sobre todos los cuadritos me va a dar ¿cuánto? Pues también me va a dar 1. O sea, el área también me va a dar 1 porque la base de cada cuadrito es 1. La suma de, perdón, la probabilidad, la suma de las probabilidades es toda 1. Pues multiplico probabilidad por ancho, que es 1. Pues es probabilidad por 1. Sumar sobre todo eso es lo mismo que sumar probabilidades y me da 1. Pues sí, eso es lo que es. Vean que, por ejemplo, si aquí la probabilidad que para tener, por ejemplo, un niño de 3 años, pues ¿cuánto es? Pues es un solo niño entre 10, la probabilidad es 0.1, el área de este cuadrito en las unidades en las que estoy haciendo esta gráfica es 1 por 0.1, 0.1.
sumo sobre todos los cuadritos y el área que ocupan todos estos cuadritos es 1. Bueno, entonces el área de cada uno de estos cuadritos, o la área del número total de cuadritos que esté encima del eje horizontal, también es la probabilidad, es equivalente, es completamente equivalente a simplemente considerar la probabilidad. ¿Por qué? Pues porque la base es 1. ¿Ok? Entonces, multiplicar por 1 no me cambia nada. Bueno, en el caso discreto, las probabilidades se distribuyen. Decimos que tengo una distribución de probabilidad. Ahí es donde estaba revolviendo terminología un poquito. En el video anterior que les dije que lo iba a corregir. Que iba a corregirme. Entonces, aquí tengo unas distribuciones de probabilidad diferentes. Muy bien, a partir de esas distribuciones de probabilidad, o sea, que es básicamente la función P de J, eso es lo que es la distribución de probabilidad, pues vemos que sumar probabilidades y sumar áreas de estos cuadritos es lo mismo. Y, ok, bien. Cuando empezamos a hablar de la función de onda, estamos hablando de una cantidad, la posición de una partícula es un número continuo, o sea, una variable continua, no es una serie de variables, bueno, una variable que te toma valores discretos. La variable X toma valores continuos. Entonces, ¿cómo le hacemos para representar probabilidad en ese caso? Miren, aquí no vamos a hablar de distribuciones, vamos a hablar de otra cosa, ¿ok? Aquí vamos a aclarar qué es. Pero vamos a seguir hablando aquí de áreas para simplificar esto. Miren, aquí copié este mismo dibujito acá. Miren, voy a seguir considerando áreas como probabilidades del mismo modo que aquí áreas las estaba considerando como probabilidades. Aquí en este caso, ya que el ancho de cada cuadrito es 1, la altura es la probabilidad y pues el área también es la probabilidad. Aquí pues tenemos una variable, continua, y pues no hay una anchura que le pueda asignar a cada valor de X. No, esa la escojo yo aparte. Si tengo, por ejemplo, un valor de X aquí que le llamé con la letra Y Xi, puedo escoger un intervalo de cierta anchura, delta X, aquí le llamé. Y aquí puse varios intervalitos, no todos de la misma anchura a propósito. Pues la anchura es algo que, como les digo, para cada intervalito lo puedo escoger por separado. Aquí como que era natural escoger la anchura de 1 para cada uno, porque pues cada variable es un número entero, entonces a cada entero le asigno un pedacito del eje aquí horizontal, pues de magnitud 1, una unidad cada uno para cada una de las edades. Aquí pues X, como les digo, cada valor de X no le puedo asignar una anchura. La anchura de un punto, ¿cuánto es? Es 0, así que no. Lo que tengo que hacer es escoger un intervalo de valores de X. Y lo que puedo hacer es un intervalo no muy grande, centrado alrededor de cierto valor, y aquí el valor que escogí le di el nombre de Xi para este puntito particular. La función esta de aquí arriba, de cierto modo también nos representa una probabilidad. Bueno, nos representa una probabilidad en el mismo sentido que un área aquí nos representa una probabilidad. ¿Cuánto es el área de este cuadrito? En el diagrama de probabilidad, pues la altura, que es 0.1, por la anchura, que es 1, entonces 0.1. Aquí la probabilidad de encontrar algún valor de X, si mido por ejemplo X, va a estar dada por, un valor de X cercano al valor Xi, pues va a ser pues la altura de esta función más o menos aquí para el valor de Xi por el tamaño de un intervalito que está centrado en Xi. Entonces, si encuentro valores de X más o menos cercanos dentro de un margen delta X de Xi, la altura de esta función multiplicada por la anchura de esto es el área de esto, y eso es lo que voy a llamarle la probabilidad de encontrar un valor de
un valor centrado alrededor de xi. Conste, estoy escogiendo un intervalo comparativamente pequeño. Aquí de hecho estoy haciendo la anotación. Y la altura de esta función, pues le voy a llamar rho de xi. El caso es que esto representa una probabilidad para un intervalo, por eso le puse una letra griega, un triangulito, la letra griega delta para indicar intervalo. Ok, es un pequeño margen de probabilidad que me dice algo sobre encontrar algo centrado o cercano al valor de xi, con cierto margen aquí, el cierto intervalo. Bueno, pero pues para hablar de variables continuas siempre voy a pasar de una aproximación, esta es una aproximación discreta, a una variable, a una aproximación continua. Entonces lo que es un intervalo se va a convertir en algo que va a pasar a ser una integral de algún modo, va a pasar a formar parte de una integral. En todo caso, como pueden ver, aquí lo que tengo es probabilidad y aquí tengo un intervalo. Si digo, vean cómo lo escribí, rho de xi, sí, aquí debió haber anotado a algún lado, permítanme, no hice el espacio y aquí se me fue la onda, me disculpo, pero vean que si lo que hago es dividir la probabilidad entre el tamaño del intervalo, lo que voy a obtener, si divido esto entre este, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto, y esto es probabilidad dividido entre longitud, o sea, probabilidad por unidad de longitud. Entonces eso es una densidad por unidad de longitud, claro. Entonces es una densidad de probabilidad. Que sea por unidad de longitud, por unidad de área, por unidad de volumen, va a depender de nuestro problema. Ahorita solo nos interesan, pues como estamos midiendo partículas en una dimensión, solo nos interesan longitudes. Entonces vamos a tener probabilidades por por densidad, por unidad de longitud, y eso es una densidad de probabilidad. Y si uno quiere ser bien específico, por unidad de longitud. A secas, densidad de probabilidad es lo que es la función rho. La altura de esta función es una densidad de probabilidad. Y obtengo una probabilidad para un intervalo pequeño en cuanto multiplico por un tamaño de un intervalo pequeño centrado en cierto valor. Y eso me da una probabilidad para algo centrado en ese valor. Encontrar algo de esta variable cercano o alrededor de este valor con este margen de tolerancia, si quieren verlo de ese modo. Bueno, del mismo modo que la suma de todas las probabilidades terminó diciéndonos que la suma de todas las áreas de aquí era 1, pues aquí va a ser lo mismo. Más vale que la suma de todas las áreas de esto me dé una probabilidad de 1. Entonces, si sumo todos, esto se me movió. Si sumo sobre todas las probabilidades sobre un montón de intervalitos, en el límite que me voy a hacer algo continuo, que delta x tiende a 0, los intervalitos se hacen muy pequeños, esto se vuelve, la suma se convierte en una integral. Específicamente, vean cómo aquí lo escribí ya con rho x de x en vez de rho xi de delta x. Aquí, como es sobre todos los valores de x, tengo que sumar sobre todos los valores de todos los intervalitos, o que pasan el límite a ser la integral de rho x de x sobre todos los valores posibles. Ahora, esos valores posibles para mi variable van a depender del problema. Aquí de modo genérico lo puse de menos infinito a infinito, pero algunos problemas van a ser un intervalo determinado, por ejemplo de a a b, por decir algo, o de 0 a a, o de menos infinito a un valor, o de un valor a infinito, etcétera. O sea, si el caso es esto, el intervalo sobre el que nuestra variable x tiene sentido, va a depender del problema, pero de modo genérico lo puse de menos infinito a infinito. El caso es que al sumar sobre todos los posibles valores de la variable, en este caso integrar sobre todos los valores posibles de la variable permitidos, me tiene que dar 1, del mismo modo que la suma de todas las áreas de aquí me debe dar 1, porque eso es consecuencia de que la suma de todas las probabilidades es 1, y que pues a cada unidad de estos tiene una base de 1. Bueno, aquí las bases pueden ser variables, pero la suma, la integral,
tiene que darme 1. Del mismo modo, si tomo esto como si fueran intervalos, una cantidad de intervalos contable, pues los intervalos los puedo contar. Pueden ser muchos, pero los puedo contar. Pues cuando tenía algo contable, o sea, enumerable, como le llaman ¿cómo se le denomina esas cosas? Como le llaman los matemáticos. Algo que pueda contar, que pueda enumerar, pues entonces el promedio era variable por la probabilidad correspondiente a esa variable. Vean, perdón, vamos acá. El promedio era variable por la probabilidad de eso básicamente. Y eso nos daba el promedio de la variable. En el caso de la variable discreta j, pues es esto. Aquí, si procedemos en analogía y luego nos vamos al límite en que delta x tiende a infinito, la suma esta se vuelve una integral. Y ya que delta p es densidad por delta x, se vuelve una densidad por dx, y tengo entonces variable por probabilidad. Vean que esto de aquí es el que toma el papel de probabilidad. Aquí le puse delta, recuerden, solo para indicar, es para un intervalo, pero es probabilidad del mismo modo que P de J era probabilidad. Entonces, aquí lo que representa la probabilidad es este conjunto, ρx de x, y aquí está mi variable. Y ahora el límite pues se vuelve una integral de x por probabilidad de x. Si tuviera una función de x del mismo modo que la canción, esto se me agarra de donde no debe ir, se me mueve las cosas. Si tengo una función de mi variable, esta j, por ejemplo, pues evalúa la función, multiplica, si quiero el promedio de esta función, pues multiplico la función de j por la probabilidad de obtener j y sumo sobre todas las posibilidades. Aquí lo mismo, función de x por la probabilidad de encontrar algo centrado en x, pues que en el límite que todo se vuelve muy pequeño para hacer las cosas como se deben con variables continuas, irnos al límite y obtengo entonces que esta se vuelve una integral. De nuevo, recuerden, el delta p es rho de x en el límite, rho de x de x. Así pues, si me pongo a pensar una función como las que había considerado acá, que era la varianza es el promedio de una función de j aquí. J menos el promedio de j al cuadrado, ¿ok? Tomo el promedio de esta cantidad, eso es la varianza. Bueno, aquí es lo mismo, la función de j es delta x, si quieren, que es x menos el promedio de x. O sea, aquí no lo anoté, ya llegué al resultado. A final de cuentas ustedes pueden ver la derivación si quieren en el libro, pero miren, recuerden que esto sale de obtener el promedio de cierta cantidad. Que la canción no me hagas triangulitos cuando no quiero. El whiteboard quiere hacer triangulitos. De este delta x al cuadrado, donde recuerden que delta x es mi variable x menos el promedio de la variable, del mismo modo para que lo hicimos para j. Ok, vean el video si no se acuerdan, se deben de acordar. Perdón, quiero aclarar un detallito. Aquí estoy utilizando delta x de dos modos diferentes. Hasta ahorita vengo cayendo en cuenta. Miren, aquí delta x significaba un intervalito, y aquí este delta x significa otra cosa diferente. Significa qué tan diferente es x del promedio. Déjenme usar una variable diferente para esto. Miren, le voy a llamar a este, también le voy a llamar delta, pero voy a utilizar otra forma de la delta. De la delta de x hacia el cuadrado, donde este delta de x va a ser la diferencia entre x y el promedio de x. ¿Ok?
Entonces, si elevo esto al cuadrado y todo el promedio, miren, va a resultar que es igual a lo que hicimos para las variables discretas. Va a ser x variable al cuadrado, el promedio de eso, menos el promedio de x al cuadrado. Ustedes pueden hacer lo mismo. Es la misma expansión de este delta x que hicimos aquí. Es exactamente lo mismo que acá, nada más háganlo para x y es lo mismo. O sea, van a ver. Entonces aquí, pues, por ejemplo, una función de x sería x cuadrada. Esta es una función de x y lo único que tengo que poner así es la función correspondiente x cuadrada, rho x de x. Todo esto, recuerden, rho x de x es la probabilidad de un intervalo, el en el límite. Entonces tengo que hacer esta integral, así de sencillo. Entonces así es como pasamos a variables continuas. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo que viene en el libro. Yo lo presento ahorita un poquito diferente. A final de cuentas significa lo mismo, pero el hecho de que está presentado de modo diferente puede prestarse a un poquito de confusión. Vamos a ver que nos da lo mismo a final de cuentas, ¿ok? Entonces, tenemos una pelotita, algo que vamos a tirar de cierta altura. Voy a poner mi origen aquí arriba de donde la tiro y la voy a soltar simplemente, así que su velocidad inicial es 0 y le voy a llamar y a la coordenada lo que cae y la voy a contar como positiva hacia abajo para no meter signos ni nada. Y pues caída libre, sencilla, sabemos que y debe ser empezando con estos valores y en t igual a 0 debe ser un medio de g t cuadrada con la velocidad dada por g por t, si empieza con 0. Bueno, va a llegar a caer una altura total h mayúscula en un tiempo total t mayúscula. Pues de esta fórmula sabemos que esto se cumple. Bueno, y aquí voy a hacer esto que es un poquito diferente al libro. Aquí voy a graficar la altura, o sea, lo que ha caído, perdón, no la altura, lo que ha caído conforme pasa el tiempo, hasta un tiempo t mayúscula. Pues cuando hay t mayúscula, pues llega a la altura, perdón, ha caído la altura total de donde empezó, o sea, h mayúscula, empezando desde el mero arriba hasta abajo. Aquí, por ejemplo, ¿qué hice? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a dividir, aquí escogí 9 creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 9. Ok, escogí 9 unidades para dividir esta distancia. Aquí marqué un puntito particular, le puse una y barra, ya sé que en algunos contextos y barra significa promedio, aquí como no encontré una variable con letra griega que me gustara, le puse y barra, porque pues no encontré una letra griega que me gustara para representar un valor particular. Del mismo modo que aquí quise representar un valor particular de x con la letra xi, aquí voy a representar un valor particular de y con y barra. Bueno, aquí para cada intervalo de distancia, pues vean que puedo determinar que en el primer intervalo toma todo este tiempo. En el segundo intervalo toma en total todo este tiempo, pero solo en el segundo intervalo es la cantidad de tiempo de aquí a acá. En el siguiente intervalo es el tiempo de aquí a acá. O sea, en cada intervalo de distancia, todos del mismo tamaño, toma cada vez menos tiempo. Pues sí, lleva velocidad ya cuando empieza, ya cuando va aquí ya lleva velocidad. Entonces, la aceleración es la misma, pero ya lleva velocidad. Entonces debe tomarle menos tiempo atravesar este segundo intervalo de distancia. Y así sucesivamente. Puedo pensar en delta y intervalos. Aquí pues hice una gráfica, ahorita explico. Puedo pensar en intervalos de distancia y el tiempo que toma en atravesar cada intervalo. El primer intervalo toma más tiempo porque empieza con velocidad 0. El segundo intervalo toma menos tiempo porque ya lleva cierta velocidad. Aquí lo que hice es graficar cuánto tiempo le toma, o sea, un delta t, en atravesar un intervalo específico.
delta Y, delta Y, delta Y. Aquí escogí los delta Y todos del mismo tamaño, simplemente por simplificar un poquito la gráfica, y en esto es diferente al ejemplo que viene en el libro. Pero es la idea va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, aquí esta Y barra que está centrado en el segundo intervalo es esto. Entonces vamos a decir que este intervalo es representativo perdón, si este valor es representativo de este intervalo. Claro, si hubiera escogido intervalos de distancia más pequeños, hubiera tenido más rectangulitos aquí que dibujar. 9 se me hizo ya más que suficiente, me tomó bastante tiempo hacerlos, pero ok. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, si yo al azar, aquí es donde vamos a meter, porque esto pues, donde está el asunto aleatorio. Miren, lo que voy a hacer es que voy a escoger uno de estos al azar poniendo mi dedo sobre la gráfica. Cierro los ojos y si por algún motivo mi dedo cae, digamos, aquí fuera de la gráfica, voy a descartar eso. Solo voy a contar las veces que caiga en uno de estos rectangulitos. Bueno, sin ver y mareado y desorientado, o sea, de tal modo que ninguno de los rectángulos sea, al menos desde el punto de vista de Y, sea preferible, porque pues todos tienen la misma anchura. Lo que sí pasa es que tienen diferente altura. Entonces, ya que todo esto es lo mismo para cada uno de estos, la anchura de cada intervalo, lo único que va a ser un intervalo más probable es su altura. ¿Mm? El que tenga más área, de nuevo volvemos a área, es el que va a ser más probable que escoja si pongo mi dedo en alguna parte de esta gráfica. Ya que todos tienen la misma anchura, la única cosa que los diferencia es la altura y por lo tanto es más probable que mi dedo caiga aquí, si lo pongo al azar, a que caiga, digamos, acá, que es ya un rectangulito muy bajito. Entonces aquí estoy haciendo esto artificialmente, lo estoy haciendo artificialmente aleatorio. Esto es perfectamente determinista. O sea, aleatorio quiere decir al azar, por si no sabían. Más vale que se lo sepan. Si no se lo saben, les dieron mala estadística y probabilidad. Entonces, entonces esto es determinista. O sea, yo sé que ha quedado cierto tiempo, ha caído cierta altura. Aquí estoy haciendo otra cosa. Ahorita lo conecto con el ejemplo del libro para que vean que son lo mismo, aunque son esencialmente la misma idea. Bueno, si me pongo a sumar, o sea, las áreas, bueno, todos estos intervalos valen lo mismo, ¿ok? Intervalos en Y, delta Y aquí, el tamaño aquí de la distancia aquí. Si me pongo a pensar en las alturas, perdón, sí, en las alturas de cada uno de estos, la altura de este más la altura de este más la altura de este es la suma de esta longitud más la longitud esta más la longitud esta más la longitud esta y pues toda la suma de todas estas longitudes me va a dar t. Ok, dado eso, entonces, ¿qué tan probable es que caiga en alguno de estos? Miren, la anchura es la misma. Entonces, la única cosa que cambia es la altura y si divido entre la altura total de todos, o sea, el intervalo completo, eso es lo único que me va a determinar la probabilidad de escoger uno de estos al azar. Delta T, el tamaño de la altura, o sea, conste, recuerden, delta T es, perdón, el tamaño del intervalo en tiempo. Y cada intervalo es diferente para cada uno de estos intervalos delta Y. Entonces, el intervalo de tiempo entre la altura total o sea, la suma de todas las alturas de todos los intervalos, la suma de todos los intervalos, es lo único que los diferencia. Y entonces, eso me da el total eso me da la probabilidad. Vean que esto es análogo, en completa analogía a lo que hice aquí. Para convertir esto en probabilidad, esta es una gráfica de probabilidad, lo único que hice fue tomar n,
el número de niños con cierta edad y dividir entre el total, 10. Entonces, en completa analogía aquí, esto. Si quisiera pensar en términos de área, ¿m? Si quisiera pensar en términos de área, entonces tendría que multiplicar delta t por delta y, pero también tendría que multiplicar t mayúscula por delta y para obtener un área. O sea, si sumara todas las áreas, el área total sería las alturas totales por la anchura de cada uno, o sea, la suma de todas las áreas de cada uno de estos. Y pues aparecería un delta y aquí y un delta y aquí que se cancela. Miren, no vamos a meternos en eso. A final de cuentas, como les digo, ya que cada delta y es igual para todos estos, lo único que va a determinar la probabilidad es la altura, entonces divido la altura de cada uno entre la altura total. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer ahora es, de aquí voy a despejar t. Bueno, t, pues 2y dividido entre g, tomo la raíz cuadrada. Y ahora voy a considerar que estos intervalos, tanto de distancia como de tiempo, son pequeños. De hecho, 9 no son suficientes, pero aquí era nada más para hacer una ilustración de que vean cómo estos primeros son más altos que los últimos. Entonces, permítanme. Entonces, vamos a... Ay, perdón, me está doliendo un poquito la encía todavía de una muela de unos trozos de muela que me extrajeron ayer. Entonces, si quiero un intervalo pequeño, pues ¿qué hago? Quiero un delta t. Para delta t pequeño, pues sé que sé. Pues que una aproximación para el cambio de una variable respecto a otra variable cuando los cambios son pequeños, hay una constante aquí, ¿ok? Y esa constante, ¿cuánto es? Es lo que llamamos esa constante de proporcionalidad que nos dice intervalo de una variable es proporcional al intervalo de otra variable y la constante de proporcionalidad es lo que llamamos la derivada cuando los intervalos son pequeños. Eso es lo que representa la derivada, una proporcionalidad. Si cambio tantito uno, el otro cambia y la constante de proporcionalidad es la derivada. Cuando, bueno, de modo aproximado, cuando los dos intervalos son muy pequeños. Miren, si quieren, tomen un dt aquí, no un delta t. dt y va a ser derivada esta por dy. Pues es más o menos la misma cosa aquí. Ahora, quiero dividir entre el t total. Bueno, voy a escribir t total de este modo, o sea, despejando esta fórmula para t. Es lo mismo que de acá, nada más que con h mayúscula y t mayúscula, perdón, que sea bien claro que estoy hablando de t mayúscula. Ok, pues lo expreso en términos de g y h mayúscula y quiero 1 sobre t mayúscula porque pues voy a dividir entre t. Entonces, la probabilidad, perdón, y aquí que quede claro. Por ejemplo, para este valor particular de y que le llamé y barra, entonces tengo que considerar, esta cosa, perdón, aquí, esto, pues de hecho aquí, desde aquí arriba le estoy llamando eso, la probabilidad de encontrar el rectangulito, ponerle la mano, el dedito así al azar cuando estoy poniéndoselo sobre todos estos, la probabilidad de encontrar ese va a ser, pues, de modo análogo a como lo puse acá, es un intervalo, una porción de la probabilidad, por eso el delta, del mismo modo que lo puse aquí, o sea, es una cantidad de probabilidad, no es la probabilidad total, y de nuevo depende del tamaño de los intervalos, por eso el delta, ¿ok? Pues entonces es el delta t correspondiente a y barra sobre el t total. Bueno, pues el 1 sobre t, que es lo que tengo aquí, es esto. Y luego el delta t correspondiente a y barra, pues va a ser el delta y por esta función evaluada en y barra, que es lo que tengo aquí.
Y ya simplificando un poquito la expresión, tengo entonces la cantidad de probabilidad, la probabilidad de encontrar el rectangulito este, pues está dado por esta expresión al simplificar. Y vean que pues tengo esto. De modo genérico, pues, de modo genérico, déjame hacerlo para acá. Creo que me falta algo en alguna parte. No me falta. Ok, entonces, esto pues es la probabilidad que corresponde a eso. Bueno, pero de nuevo, cuando tengo una cantidad de probabilidad, entonces, así para el caso de variables continuas, lo debo de poder representar por una función por un tamaño de un intervalo. Bueno, ya tengo eso para y barra. De hecho, ya lo tengo en general para y, o sea, simplemente cambio y barra por cualquier y que sea representativo de cada uno de estos rectangulitos. O sea, uno que esté, digamos, aquí en medio. Un valor, aquí el valor de medio de cada rectangulito. Entonces, si hago eso, entonces tengo una función aquí de y por el tamaño del intervalo. Eso es lo que yo llamaría rho de y. Que de hecho, pues lo que tengo que hacer es tomar esto en el límite que todo se mueve muy pequeño. Entonces esa cantidad de probabilidad va a tender a ser un dp y voy a tenerlo expresado como una función de y por el tamaño del intervalo de y. Del mismo modo que tengo aquí una función de, pues aquí de xi, que pasa a ser una función de x por dx, pues entonces aquí lo que tengo es esto, la probabilidad termina en el límite siendo una función de y por el tamaño de dy. Y en este caso, pues aquí y barra simplemente ya la sustituí por una y genérica, una y arbitraria. Entonces, esto sería una probabilidad. Del mismo modo, pues, la suma de todas las probabilidades sobre todos los cuadritos para todos los y posibles, en el límite que me voy a hacer intervalitos más pequeños. Aquí, como les dije, pues solo hice 9, pero nada me impedía hacer 1 millón de intervalitos, excepto la cantidad de tiempo que tengo para hacer este pizarrón y el video. O sea, no voy a tomarme 1000 años en hacer todo eso, que de seguro me tomaría tal vez más si hiciera 1 millón de intervalitos y, en fin, uh, era nada más para ilustrar. Vamos al límite y básicamente el límite, la suma se vuelve una integral, como expresamos allá arriba para x, pues ahora es para y, excepto que ahora no es, ahora sí sabemos que el intervalo específico es de 0 a h mayúscula. Acá, como pusimos en el ejemplo de arriba, pues lo puse genérico de menos infinito a infinito, pero como les dije, eso va a depender del problema que tengamos. Y aquí y está limitado a estar entre 0 y h. Y de más vale que nos dé 1. Y en efecto, si integro esta rho de y de 0 a h mayúscula, en efecto pueden verificar que nos da 1. Aquí hice la integral. Véanla, hagan pausa, vean que en efecto la hice bien. Ahora, aquí viene el detallito del libro. ¿Cuál es la altura promedio de ese libro? Y aquí es donde el libro es el ejemplo y yo presentamos las cosas de modo diferente, pero nos da el mismo resultado. Miren, si la probabilidad la estoy midiendo aquí en términos de la altura de esto, claramente los valores de y más pequeños tienen mayor probabilidad de encontrarse. Entonces, el promedio debe estar cargado para acá, no para acá. Como ven, si escogiera la mitad de y entre 2, aquí así todo, aquí, vean que tengo más de este lado, más probabilidad, más intervalos más altos para acá que para acá. Entonces, en términos de eso, la y promedio de hacer esto así, escoger los intervalos estos de modo aleatorio, debe estar cargado para este lado. Debe ser menor que el total, que es H mayúscula, o sea, la altura total entre, entre 2, debe ser menor. De hecho, si hago la integral haciendo esto, poniendo y, distribución de y, o sea, recuerden, todo esto es probabilidad, recuerden de nuevo, promedios, ¿cómo hacemos los promedios?
Más vale que ya se lo sepan al revés y al derecho. ¿Cómo hacemos un promedio? X distribución de X sobre el intervalo correspondiente, pues aquí le llamamos Y, es lo mismo, es Y distribución, bueno, de Y, no es distribución, sigo diciendo distribución cuando quiero decir densidad, perdón, y yo me quería corregir y ya las sigo regando. Distribución, la distribución es para variables discretas, densidad es para variables continuas. Entonces, distribución por intervalo, eso es densidad de probabilidad. Esa es distribución de probabilidad. Aquí es densidad, densidad. Ok. Entonces, si hiciera el promedio, pues verían, hago la integral, ustedes pueden verificar que en efecto es un tercio de h. Aquí déjenme hacerles una diferencia de cómo presenta el libro el ejemplo. En el ejemplo del libro, lo que hace es tomar un montón de t's, bueno, un montón de delta t's. Dice, supongamos que se toman un montonal de fotos, digamos 1.000.000 de fotos, pues con una cámara de alta velocidad en lo que cae la pelotita y me pongo a escoger fotos al azar. Bueno, cada intervalo en ese caso va a ser el mismo, cada intervalo de tiempo. Yo escogí los intervalos de y del mismo tiempo para ilustrar aquí la altura con delta t. Ok, de hacerlo del otro modo se me hizo que era gráficamente menos claro. Aquí claramente veo que los valores de y tienen, pesan más en el tiempo. ¿Ok? Si tomara un montonal de fotos, digamos 1.000.000 de fotos durante la caída de la partícula, una cámara por regla general tiene un delta t fijo. Puede ser muy pequeño, pero es el mismo para cada foto. Entonces, si tomo, digamos, 1.000.000 de fotos, cada delta t sería el tiempo total de la caída entre 1.000.000. Ok, un intervalito chiquito, una cámara de alta velocidad. Y entonces, si viera fotos, encontraría que habría más fotos del lado de la primer mitad de la trayectoria. O sea, cuando solo ha caído la mitad, van a haber más fotos porque toma más tiempo en atravesar la primera mitad que en atravesar la segunda, donde ya lleva velocidad y por lo tanto va a tomar menos tiempo en caer la segunda parte de su trayectoria. La segunda parte de su trayectoria siendo h entre 2, pues toma menos tiempo que la primera parte h, la primera h entre 2, la primera mitad de la trayectoria. Y por lo tanto van a haber más fotos. Si me pusiera a escoger fotos al azar, vería que estarían todas cargadas, bueno, no todas, estarían más cargadas a la primer mitad. ¿Mm? Entonces, si tengo más fotos cargadas a la primera mitad, el promedio de altura que viera en todas las fotos, cuando me pongo a tomar así todas al azar, o si cuento todas las fotos y veo cuál es la altura de cada uno y hago el promedio, me voy a dar cuenta que el promedio está cargado a ser menos está cargado la primera mitad, vaya, es lo que quiero decir. Y pues aquí un tercio de h, consta, estoy midiendo de arriba hacia abajo, es la primera mitad, o sea, está definitivamente dentro de la primera mitad. Y si lo hiciera con esa interpretación, me daría lo mismo. La idea es la misma, pero se me hizo más claro expresarlo en términos de la altura del intervalo de tiempo que le tomaría atravesar mismos intervalos de distancia conforme cae la pelotita. Bueno, ahora, otra observación. Si grafico esta función, ¿qué pasa cuando y tiende a cero? Cuando y tiende a cero, aquí hice una gráfica burda, pues esto tiende a infinito. Claro, llega hasta un valor fijo h, no se extiende hasta el infinito para allá. Pero, pues miren, aquí claramente si hago la integral esta, que si quieren interpretarlo como el área bajo la curva, me da 1. Eso quiere decir que el área bajo la curva de aquí para acá es finita, no es infinita. Es una integral impropia, si se ponen a pensar bien, porque pues el límite cero de la función no está definido, tiende a infinito. Pero el área, si la interpreto como área, es 1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, miren, acá en el caso de una variable discreta, nunca voy a tener una altura infinita. No, no, porque eso representaría un área infinita.
Aquí, recuerden, lo que interesa es el área. Si les preguntara cuál es el valor de obtener exactamente, el valor de la probabilidad de encontrar exactamente, ¿cuál es la probabilidad de encontrar exactamente y barra? Es cero. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar cualquier valor de y? Todos los valores de y tienen probabilidad cero. La probabilidad está definida para variables continuas solo en términos de intervalos. O sea, si escojo un cierto valor, más vale que escoge un valor centrado o que empiece o que termine alrededor de ese valor. Quiero algo que sea representativo, cercano, ya sea centrado o alrededor de ese valor de algún modo. ¿Mm? Entonces, la probabilidad siempre se define para intervalos. ¿Cuánto es el intervalo que ocupa un solo valor de un número real? Un número real no ocupa ningún intervalo. Un intervalo siempre se da entre dos números reales. Entonces, la probabilidad para una variable continua siempre está dada en términos de intervalos. De hecho, siempre vean, siempre va a ser una función que de algún modo me representa una altura por el tamaño de un intervalo. Entonces, aunque aquí la altura tiende a infinito, si escojo cualquier intervalo que empiece en cero y termine en algún valor, pues el tamaño del área, o sea, que está contenida entre cero y algún valor, es un número finito, no es infinito. Entonces, aunque la altura tiende a infinito, en este caso, para esta función particular, como debe ser, la integral no es infinita. Entonces, para variables continuas, lo que va a tener significado como probabilidades nunca es la densidad de probabilidad, salvo, bueno, que la función sea muy rara. Por regla general, van a valores infinitos de la densidad de probabilidad, son perfectamente aceptables bajo ciertas condiciones, ¿ok? Lo que necesitamos es que las integrales pues sean uno. O sea, bueno, existan, vaya, para empezar, que existan, que no diverjan, que no se vuelvan infinitas. Entonces, eso es algo a considerar para el siguiente video, que necesitamos que nuestras integrales no diverjan, pero en sí los valores de la función que tengamos bien pueden ser infinitos, pero no deben ser tan infinitos, por decir así, de tal modo que su integral diverja. ¿Mm? Entonces, es algo a considerar para la siguiente clase y con esto vamos, ahí me estoy alejando, quiero hacer zoom, pero ok, con esto vamos a dejar terminado el video.